Apocalipsis capítulo 9. Estuvimos viendo ya el último viernes que nos reunimos en la iglesia. Estamos viendo el capítulo 9 y este capítulo es interesante porque ya aquí se están presentando lo que son las trompetas. Desde el capítulo 8 empezamos a ver las trompetas, ¿verdad? Cuando abre el séptimo sello, empiezan el uso de las siete trompetas. Y ya veíamos en el capítulo 8, ¿verdad? Del versículo 6 empieza a hablarse de que cada ángel, ¿verdad? Cuando se abre el séptimo sello empiezan a tocarse siete trompetas, y las trompetas cada una trae un juicio sobre la humanidad. Si usted ve en el capítulo 8 versículo 6, para que entendamos el contexto de lo que va a venir un poco más adelante, dice que los siete ángeles que tenían las siete trompetas se dispusieron a tocarlas. Y otra vez, cada ángel, cada vez que toca la trompeta, se da un juicio en contra de la humanidad. Generalmente los juicios afectan, pues, tal como lo menciona acá, a la gente inconversa. Y es impresionante porque al final del capítulo 9, usted va a ver que muchas veces, a pesar de lo duro del juicio, la gente se resiste a someterse a la voluntad de Dios. Dice en el versículo 7, el primer ángel tocó la trompeta y hubo granizo y fuego mezclados con sangre que fueron lanzados sobre la tierra, y la tercera parte de los árboles se quemó y se quemó toda la hierba verde. Es decir, ya aquí, como estamos hablando de la tercera parte de los árboles, significa que es una gran cantidad realmente de terreno. El incendio que se va a dar aquí es tan grande que se quema una porción prácticamente de la tercera parte de los árboles. Significa que todo se afecta. Si usted analiza, cuando no hay árboles, la respiración es más difícil, la contaminación es más fuerte, las sequías son más fuertes. O sea, eso implica que va a haber hambre, que va a haber escasez de agua. Entonces, realmente es muy difícil la situación que se presenta acá. Entonces, Dios empieza a hacer un juicio en contra de la humanidad, y dice en el versículo 8, ¿verdad? Empieza a hablar de lo que es el segundo ángel, y dice: el segundo ángel tocó la trompeta, y como una gran montaña ardiendo en fuego fue precipitada en el mar, y la tercera parte del mar se convirtió en sangre, y murió la tercera parte de los seres vivientes que estaban en el mar, y la tercera parte de las aguas de las naves fue destruida. Es decir, todavía sigue más muerte, más juicio. Es decir, que si no hay, si se muere la tercera parte de los seres vivientes en el mar, significa que va a haber escasez de alimentos que el mar provee. O sea, significa que va a haber encarecimiento de las cosas. Bueno, ahora que hemos estado en la pandemia, nos hemos dado cuenta que con este problema del transporte, que no hay realmente conductores para los camiones, las cosas se han encarecido. Si usted ha ido a la tienda, al supermercado en los últimos días, se dará cuenta de que ahora, digamos, una lechuga, es casi un lujo comprar una lechuga, porque está carísimo. Entonces, la libra de tomate no baja de 2,49, $3. Entonces, está muy cara la vida, y eso viene por todo este tipo de situaciones. Entonces, aquí en este momento, cuando ya se quemó la tercera parte de los árboles, y ahora la tercera parte de los seres vivientes del mar, es claro que esto trae escasez, trae crisis mundial. Luego dice allí en el versículo 10, el tercer ángel, dice, tocó la trompeta y cayó del cielo una gran estrella, ardiendo como una antorcha, y cayó sobre la tercera parte de los ríos y sobre las fuentes de las aguas. Y el nombre de la estrella es Ajenjo, y la tercera parte de las aguas se convirtió en ajenjo. Muchos hombres murieron a causa de esas aguas, porque se hicieron amargas. Entonces, ya aquí empieza a afectar directamente al ser humano, ya porque ahora al beber agua, que es uno de los elementos más importantes para el sostenimiento de la vida, como alguien decía, podemos mantenernos varios días sin comer, pero no podemos pasar muchos días sin tomar agua. Entonces, aquí empieza la muerte de los seres humanos. Ya hay escasez por causa de los árboles que se han quemado. Ya hay escasez, ya hay crisis por los seres vivientes de los mares, los peces que se han muerto. Y ahora el agua. O sea, cada juicio, cada aspecto de las trompetas demuestra la severidad del juicio de Dios
sobre el inconverso. Recuérdese, cada persona ha tenido la oportunidad de compartir el evangelio, por eso de escuchar el evangelio. Por eso decimos de la importancia de compartamos el mensaje de salvación a los que no le conocen, porque así las personas tendrán la oportunidad de decidir y ser salvas de este tipo de situaciones que vendrán en el futuro. Dice ahí también en el versículo 12, entra el cuarto ángel. Se da cuenta, cada ángel agrega algo más duro a la crisis, al juicio en contra de del ser humano. Versículo 12, el cuarto ángel tocó la trompeta y fue herida la tercera parte del sol, la tercera parte de la luna y la tercera parte de las estrellas, para que se oscureciese la tercera parte de ellos y no hubiese luz una tercera parte del día y asimismo de la noche. Y miré y oí a un ángel volar por el medio del cielo, diciendo a gran voz: ay, 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 de los que moran en la tierra, a causa de los otros toques de trompetas, porque están por sonar los tres ángeles. Ya van cuatro y son siete. Y ya el mismo ángel anuncia que lo que viene va a ser peor todavía. Entonces, si usted y yo somos conscientes de la dureza del juicio que Dios va a tener hacia la humanidad, eso debería de motivarnos a nosotros, hermanos, a que más personas puedan escuchar el evangelio. Pero cuando la persona ya escuchó y la persona decidió de una manera voluntaria no seguir a Dios, bueno, ya es una decisión personal. Pero cuando la persona realmente no sigue a Dios porque nosotros como creyentes no le hemos compartido, esa es otra historia. Nosotros somos responsables realmente de que el mensaje puede llegar a cada ser humano. Entonces entra el capítulo 9. El capítulo 9 es fuerte, es mucho más fuerte de que el capítulo 8. El capítulo 9 entonces entra el quinto y el sexto ángel a tocar sus trompetas. Y recuérdense, esto es parte del séptimo sello. Entonces el séptimo sello da apertura o da inicio a las siete trompetas. Entonces el capítulo 9, versículo 1, nos introduce la quinta trompeta, el quinto ángel que toca la trompeta. Dice: y vi una estrella que cayó del cielo a la tierra y se le dio la llave del pozo del abismo a este ángel. Y abrió el pozo del abismo y subió humo del pozo como humo de un gran horno. Se oscureció el sol y el aire por el humo del pozo. Y del humo salieron langostas sobre la tierra y se les dio poder como tienen poder los escorpiones de la tierra. Y se le mandó que no dañasen a la hierba de la tierra. O sea, aquí en este caso ya fue dañada la tierra en su tercera parte en el primer ángel, el primer trompeta. Se le mandó que no dañasen la hierba de la tierra, ni a la cosa verde alguna, ni a ningún árbol, sino solamente a los hombres que no tuviesen el sello de Dios en sus frentes. Y es interesante, porque mencionábamos cuando estudiamos este pasaje el año pasado, el último viernes que estuvimos estudiando, que en este momento ya no va a ser posible el ocultarse detrás de una religión. Ya no va a ser posible decir que soy cristiano cuando no lo soy. Ya no va a ser posible poder decir que soy cristiano a pesar de que mi vida no refleja una relación personal con Dios. Porque dice acá claramente en este versículo 4, dice que se les mandó a estos seres, a estas langostas, que más adelante los describe cómo son. Dice acá en estos versículos, en este versículo 4 específicamente, dice que se le mandó que no dañasen a lo que es la flora, pues los árboles. O sea, que no dañar absolutamente nada de eso, sino que realmente se enfoquen específicamente en el ser humano, porque es el ser humano el que es rebelde delante de Dios. La creación es afectada por causa de la rebeldía del ser humano. Entonces dice que solamente tenían que dañar, versículo 4, a los hombres que no tuviesen el sello de Dios en su frente. Ya el capítulo 6 nos habló de que Dios dijo que había que esperar hasta que fuesen marcados en la frente de todos los que son los escogidos de Dios. Entonces es importante entender que en este momento no va a haber manera de que una persona diga que es cristiana cuando realmente no lo es. ¿Cuál va a ser la manera de saber que una persona no es cristiana? Cuando sea atacado por estos animales, cuando sea atacado, cuando recibe el juicio de Dios. Y va a darse exactamente lo que se dio en el tiempo del Éxodo, cuando las plagas que vinieron sobre Egipto
caían solamente sobre los egipcios, pero no sobre los judíos. Claro, en cuanto a los judíos que obedecieron a Dios de poner la sangre en los dinteles de las puertas, ellos fueron salvados del juicio. En este caso, la iglesia, pues el pueblo de Dios no es afectado por este tipo de animales, porque solamente van a dañar a las personas que no tienen el sello de Dios sobre ellos. Claramente lo menciona ahí en el versículo 4. Dice a los hombres, claro, refiere a toda la creación, a todos los, tanto hombres como mujeres, solamente a los hombres que no tuviesen el sello de Dios en su frente, o sea, que no sean identificados con Dios. La Biblia dice en Efesios capítulo 1 que nosotros fuimos sellados con el Espíritu Santo en la promesa. O sea, eso es lo que nos garantiza, lo que nos identifica como cristianos. No se trata de qué iglesia vamos, no se trata de qué religión practicamos. Lo que determina que tenemos una relación personal con Dios es el haber recibido el Espíritu Santo, de haber sido sellados con Él y por Él. Dice en el versículo 5, y les fue dado, fíjense, en este caso es importante entender, hermano, porque a cada momento siempre se enfoca que la autoridad de todo lo que está pasando es de Dios. No es el ser humano el que está en control. O sea, nosotros nos asustamos con todas las cosas que pasan en este tiempo de la pandemia y ese tipo de cosas. Pero hermano, Dios sigue estando en el trono, sigue estando en control. Y este versículo, vea cómo lo dice. Dice que les fue dado a estos animales que no que los matasen, o sea, que no matasen a los seres humanos, sino que los atormentasen 5 meses. O sea, durante 150 días, estos animales van a estar atormentando a toda aquella persona que ha negado a Cristo y no quería aceptarlo como su Señor y Salvador. Dice que era como tormento de escorpión cuando hiere al hombre, o sea que era algo doloroso, o sea que no era algo realmente que pasaba desapercibido, sino que era algo realmente doloroso. Dice el versículo 6, y en aquellos días los hombres buscarán la muerte, pero no la hallarán, y ansiarán morir, pero la muerte huirá de ellos. Es muy posible que esto se refiera que Dios de alguna manera soberana va a evitarle el escape al ser humano. Es decir, por eso puede parecer a lo mejor hasta cruel el ver a Dios no queriendo que el ser humano se quite la vida para no sufrir, sino que Dios quiere que el ser humano realmente reciba el juicio que Dios ha establecido. Entonces las personas de alguna manera no van a poder suicidarse, no se van a poder quitar la vida, no van a poder, van a tratar de hacerlo, tal como lo dice aquí en el versículo 6, y en aquellos días los hombres buscarán la muerte, pero no la hallarán, y ansiarán morir, pero la muerte huirá de ellos. O sea, no tenemos una manera concreta para saber cómo va a suceder esto, pero la Biblia claramente dice que las personas no van a poder morir. Y dice en el versículo 7, empieza a describir este tipo de animales. Recuérdense, no existe en este momento un animal así. De hecho, según lo menciona, ellos salen de un pozo, ¿verdad? Están encerrados posiblemente en la tierra, no sabemos. La Biblia nada más nos da referencia de lo que dice acá en estos pasajes. Entonces dice que el aspecto de las langostas era semejante a caballos preparados para la guerra. En las cabezas tenían como coronas de oro y sus caras eran como caras humanas, o sea, eran como seres humanos, los rostros, ¿verdad? Tenían cabello como cabello de mujer, posiblemente cabello largo, posiblemente lo que hace referencia a Juan, y sus dientes eran como de leones, o sea, que eran animales con cara de ser humano, con pelo largo como de mujer, y sus dientes no eran dientes normales como un ser humano. Imagino que eran dientes que para destruir, ¿verdad? Como el diente de los leones. Dice que tenían corazas, me imagino, para que no pudieran ser matados, como corazas de hierro, y el ruido de sus alas era como el estruendo de muchos carros, o sea que tenían la capacidad de volar. Dice, tenían colas como de escorpiones y también aguijones, y en sus colas tenían poder para dañar a los hombres durante 5 meses. O sea que Dios establece el tiempo en el cual este juicio va a durar. Dice, y tienen por rey sobre ellos al ángel del abismo, cuyo nombre en hebreo es Abadón y en griego Apolión, que significa el destructor. Los dos nombres significan el destructor, uno está en hebreo y el otro en griego. O sea que eso da la referencia a que lo que vienen estos seres es a destruir.
a destruir, a dañar realmente a la raza humana. No los matan completamente, sino que el propósito acá es de hacerlos sufrir. Entonces es importante que mantengamos en mente esto por lo que viene más adelante. Porque a veces en los momentos de crisis que han pasado en diferentes países, hay países que se han volteado a buscar a Dios cuando ha visto la crisis. Eso pasó en Latinoamérica, en países como Chile, como Guatemala, como El Salvador y otros, donde hubo guerras civiles. Mucha gente se volvió a Dios, mucha gente se puso a buscar a Dios. Y en muchos de esos países el cristianismo creció inmensamente. Yo recuerdo que según las estadísticas decían que antes de la guerra en El Salvador el cristianismo estaba más o menos como el 3 o 5% de cristianos, pero que después de la guerra o por cuestión de la guerra, mucha gente buscó a Dios y la gente se empezó a convertir y ahora el cristianismo pues es muy fuerte. Pero usted va a dar cuenta que a pesar de todo lo que está pasando, o sea, hay evidencia clara con todo esto de que Dios está enojado con el ser humano y que lo está disciplinando. Y entonces es interesante que al final, como el texto nos habla de la reacción del ser humano. Porque recuérdense, muchas veces a nosotros, incluso como cristianos, nos pasa de que Dios nos disciplina y a veces en lugar de aceptar la disciplina de Dios como consecuencia normal de nuestro pecado, a veces tenemos actitud negativa hacia Dios. Y dice en el versículo 12, el primer ay pasó, son 3 ayes. Ya dice aquí, ya pasó el primer ay, el versículo 12, y aquí vienen aún 2 ayes después de esto. Ahora, si el primer ay fue tan difícil, imagínense cómo van a ser los otros 2. Entonces en el versículo 13 aparece el sexto ángel. Y el sexto ángel viene con un mensaje parecido al del quinto, porque vean lo que dice ahí. Dice, el sexto ángel tocó la trompeta y oí una voz de entre los 4 cuernos del altar de oro que estaban delante de Dios, diciendo al sexto ángel que tenía la trompeta, desata a los 4 ángeles que están atados junto al gran río de Éufrates. Y un aspecto que me gustaría enfatizar acá en estos versículos es que la orden de lo que está pasando viene directamente de Dios. Y eso nos señala que quien está en control de las cosas no es el diablo, es Dios. Dios es el que está dando la orden a estos ángeles, a que estos ángeles sean desatados. Muchos han pensado que estos ángeles que estaban atados cerca del río Éufrates son demonios, que estaban ahí atados. O sea, hace mucho tiempo que están atados, y por eso dice aquí en el versículo 14, diciendo al sexto ángel que tenía la trompeta, desata, o sea, el ángel tiene que desatar a los 4 ángeles que están atados junto al gran río Éufrates. Es decir, los ángeles no se pueden desatar a sí mismos, tienen que ser desatados hasta que Dios dé la orden. Una de las cosas que tenemos que reconocer es que no es el diablo quien tiene el control de las cosas, es Dios. Lo que está pasando en el mundo, todo esto es una preparación para lo que viene adelante. Y yo sé que hay mucha discusión si la iglesia va a estar o no en el momento de la tribulación. Eso es secundario, hermano. Lo importante es que nosotros en este momento, en la actualidad, tenemos que estar listos, preparados para lo que venga. Y entender que nada de esto tiene que sorprendernos, hermano. Aquí está escrito. Van a venir juicios severos. Van a venir juicios severos. Y hay gente que a lo mejor vamos a ver gente sufriendo, que a lo mejor se consideran cristianos, a lo mejor no lo son. Realmente solamente Dios conoce el corazón de las personas. Y es interesante entonces que cuando el sexto ángel toca la trompeta, la voz viene del altar. Dice ahí dice entre los 4 cuernos del altar de oro. Este es un altar que está ahí, ¿verdad? Delante del trono de Dios. Algunos han pensado que es el altar de donde se presentan, ¿verdad? Las oraciones de los santos. Dice, y versículo 15, y fueron desatados los 4 ángeles que estaban preparados para la hora, día, mes y año, a fin de matar la tercera parte de los hombres. Varios aspectos que surgen acá. Número 2, no solamente Dios es el que da la orden, ¿verdad? De lo que va a pasar, sino que Dios tiene determinado el tiempo y la hora. Si usted observa el versículo, dice ahí,
Dice que estos 4 ángeles estaban preparados para la hora, día, mes y año. Eso, el tiempo de las cosas que van a suceder, solamente Dios lo controla, no hay nadie más. Y impresiona porque el mismo Señor Jesús reconocía y se sometía a la autoridad absoluta de Dios el Padre, de Jehová, porque él, cuando le preguntan que cuándo van a hacer estas cosas, ahí en Hechos capítulo 1, él dice que solamente el Padre lo sabe. Es decir, nadie más sabía hasta que Jesús abre el sello, los 7 sellos, es hasta en este momento que sabemos que van a pasar estas cosas. No había manera de saberlos a menos que Jesús abriera los 7 sellos y que realmente el Padre determinara revelar este tipo de cosas. Entonces todo estaba determinado. Dice acá, fíjese, observe cómo el versículo lo dice. Dice, estaban preparados para la hora, día, mes y año. O sea, no se puede violar el tiempo de Dios, hermanos. No se puede cambiar el tiempo de Dios. Tenemos que entender que las cosas que van a suceder a partir de ahora en adelante, todo está preparado de acuerdo al plan específico de Dios. Hermano, no es el mundo, no es el inconverso que controla el mundo, es Dios. Y aún las cosas que están pasando son parte de lo que Dios ha establecido según su soberana voluntad. Y dice que estos están preparados para la hora, día, mes y año, a fin de matar a la tercera parte de los hombres. Recuérdese, el quinto ángel, cuando él toca la trompeta, se levantan estos animales que van a atormentar a los hombres por 5 meses. Es decir, no los pueden matar, solamente atormentarlos. Pero en este momento se aparecen estos 4 ángeles que van a matar a tercera parte de la población mundial. Significa eso que serían más o menos como 250,000 millones de personas. O sea, mucha gente, hermano. Si nosotros nos espantamos por la gente que ha muerto ahora en la pandemia, hermano, esto va a ser una masacre. Porque dice ahí en el versículo 16, habla de un ejército, o sea que estamos hablando de una guerra. Dice, y el número de los ejércitos de los jinetes eran 200 millones. Yo oí su número. O sea, nunca ha habido en la historia del ser humano un ejército tan poderoso, tan fuerte. O sea, este va a ser una masacre alrededor del mundo. O sea, tercera parte de los seres humanos van a morir. Y la pregunta que usted y yo tenemos que hacernos cuando leemos este tipo de cosas, ¿qué estamos haciendo nosotros realmente para que más y más gente se vuelva a Dios? Porque mire, 250,000 millones de personas es un montón de gente. Y toda esta gente va a estar recibiendo el juicio de Dios. O sea, que eso nos indica que hay una gran cantidad de personas en el mundo que no conocen a Cristo. Y el número de los ejércitos de los jinetes era 200 millones. Yo oí su número. Entonces empieza a describir aquí. Así vi en visión los caballos y sus jinetes, los cuales tenían corazas de fuego, de zafiro y de azufre. Y las cabezas de los caballos eran como cabezas de leones, y de su boca salían fuego, humo y azufre. Tenemos que recordar que Juan está describiendo las cosas según él las entiende en su tiempo. No sabemos si lo que está describiendo Juan aquí son tanques, no sabemos si son carros con ametralladoras o otro tipo de cosas, porque dice ahí que de ellos salían fuego, humo y azufre. O sea, cuando alguien dispara y se siente el olor a pólvora quemada, hay humo y hay pues fuego que sale del cañón. Entonces no sabemos si lo que está describiendo Juan aquí es una guerra entre varias personas, y el resultado de esa guerra son 250,000 millones de personas que van a morir. Entonces Juan está describiendo lo que está pasando según lo que él entiende, según como él lo ve, según como el Espíritu también le guía a que lo haga. Dice, por estas 3 plagas, es decir, por el fuego, por el humo y el azufre, fue muerta la tercera parte de los hombres, por el fuego, el humo y el azufre que salían de su boca. O sea, la guerra va a ser una masacre, hermano. Si nosotros hemos visto lo que hemos vivido en los tiempos de guerra en nuestros países, esto cuando hay guerra, hermano, uno vive en un ambiente de miedo, de inseguridad, hay escasez de alimentos, hay escasez de medicina, hay escasez de todo, hermano. O sea que
No solamente la gente a lo mejor muere por la cuestión de la guerra directamente, sino indirectamente. Y el dolor inmenso que se causa también por la situación esta de la guerra. O sea, la crisis es tan fuerte, recuérdense, la tercera parte de la población mundial está siendo afectada por esta situación específica. Dice ahí en el versículo 19, pues el poder de los caballos estaba en su boca y en sus colas, porque sus colas, semejantes a serpientes, tenían cabezas y con ellas dañaban. O sea, no podemos entender, hermano, qué está refiriendo Juan acá. Pero él describe que los mismos caballos hacían daño. Otra vez, puede estar describiendo a tanquetas, a tractores, a diferentes vehículos de guerra, no sabemos. Dice, versículo 20. Y este es el versículo que me gustaría también que usted y yo reflexionáramos en esta noche. Porque si usted y hemos visto todo lo que está pasando a través de hasta ahora, hasta el sexto ángel, que ha sido fuerte realmente el juicio de Dios sobre la humanidad, la actitud normal del ser humano sería de humillarse delante de Dios y buscar realmente la salvación. Pero vea cómo el ser humano va a reaccionar en ese tiempo, porque dice en el versículo 20, y los otros hombres, o sea, los que no fueron muertos, los que no fueron tocados por estas plagas, y los otros hombres que no fueron muertos con estas plagas, ni aun así se arrepintieron de las obras de sus manos, ni dejaron de adorar a los demonios o a las imágenes de oro, de plata, de bronce, de piedra y de madera, las cuales no pueden ver, ni oír, ni andar. O sea, a pesar de todo lo que está pasando, la gente va a seguir enfocándose en su religión. O sea, a pesar de la oportunidad que Dios está dando de que la gente se arrepienta, porque, hermano, si usted, por ejemplo, va en una calle y ve que a alguien lo mata, ahora, ¿cuál sería su reacción? Si usted ve de pronto que a alguien le pasa algo y usted tiene la oportunidad de salvarse de eso, lo normal es que usted tome una decisión para que eso no le pase también a usted. Pero en este caso, las otras dos partes, las otras 2/3 partes de la población mundial, que serían 500.000 millones de personas, estas personas, a pesar de que ven el juicio de Dios, en lugar de arrepentirse de sus pecados, deciden rebelarse en contra de Dios. Vea cómo lo dice ahí. Y los otros hombres que no fueron muertos con estas plagas, y aún así, a pesar de todo lo que estaban viendo, se arrepintieron de las obras de sus manos, ni dejaron de adorar a los demonios, o sea, se enfocaron en su religión y a las imágenes de oro, de plata, de bronce, de piedra, de madera, las cuales no pueden ver, ni oír, ni andar. Y no se arrepintieron de sus homicidios, o sea, me imagino que los justificaron, ni de sus hechicerías, o sea, la brujería, ni de su fornicación, su pecado sexual, ni de sus hurtos. O sea, estas personas, a pesar de que sabían que lo que estaba haciendo era pecado, de alguna manera, a lo mejor hasta llegaron a pensar que aquellos pues habían sido muertos porque eran más malos que estos. Pero hermano, para Dios pecado es pecado. No podemos justificar nuestro pecado por causa del pecado del otro. No podemos decir que mi pecado es menos severo o menos grande porque el pecado, comparándome con el pecado de otra persona. Realmente delante de Dios, todo pecado va a recibir su juicio. Pero es impresionante cómo estas personas, ellos están viendo, o sea, son testigos de lo que está pasando. Yo no sé si usted se acuerda al principio cuando empezó la pandemia, que empezamos a escuchar nosotros de que estaba esto del COVID en China. Y a nosotros nos pasó esa actitud, que decíamos, bueno, eso es en China, está bien lejos de acá. Y luego cuando ya empezó en Italia, decían, bueno, pero está allá todavía, está al otro lado del continente, no es del mundo, no es nuestro continente. O sea, y pensábamos que luego cuando vimos en Francia, en Alemania, en España, pensábamos, no, eso no nos toca a nosotros, eso no nos afecta a nosotros. Y así va a ser esta gente, va a pensar que eso pues no les toca, yo puedo seguir viviendo mi vida, porque nada de eso me va a afectar. Entonces, pero con esto de la pandemia, después llegó aquí a América y de pronto conocimos gente que estaba afectada por este virus y nos dimos cuenta que nadie está a salvo, nadie se puede esconder, nadie se puede pensar que puede estar exento de agarrar este virus. Y lo mismo va a pasar con estas personas, a pesar de lo que ellos lleguen a pensar de que no los va a afectar lo que está pasando en otras partes del mundo, es claro,
porque no sabemos si esto de la guerra va a ser a lo mejor localizada en un punto específico, posiblemente en el Medio Oriente o en los países, no sé, asiáticos, no sabemos, o a lo mejor en Latinoamérica, no sabemos dónde va a surgir la guerra. Pero es claro que hay personas que van a llegar a pensar de que este tipo de cosas no les afecta a ellos. Y por eso van a tomar la actitud de seguir viviendo sus vidas a pesar de tener la evidencia de que Dios está haciendo juicio sobre la humanidad. Hermanos, el tiempo se está acercando. El tiempo está acercando. Cada día que pasa es un día menos para que Cristo venga. Cada día que pasa es un día menos para que todo este tipo de cosas se cumpla. Usted y yo tenemos que volver a las escrituras. Tenemos que volver a la predicación de la palabra. Tenemos que volver a fortalecer nuestra relación con Dios. Yo creo que a veces esta cuestión de la pandemia como que nos ha venido a mover nuestras convicciones, porque está bien, hay a veces que no podemos reunirnos o no podemos hacer ciertas cosas por cuestión de las restricciones que hay, pero lastimosamente hay personas que tampoco cuando estábamos sin restricciones o estábamos sin el COVID, tampoco mantenían una relación profunda con Dios. Entonces Dios muchas veces nos llama para que entendamos que todo este tipo de cosas, querramos o no querramos, se van a cumplir. Como dice acá, todo está establecido según la hora, el día, el mes y el año. Nada pasa fuera del plan de Dios. Por eso usted y yo tenemos que estar conscientes de que recuerden, ahorita vamos nada más con el sexto ángel, falta en la séptima trompeta, que ya empieza en el capítulo 11, ¿verdad? Todavía hay por lo menos dos cosas que se van a presentar aquí en este como un intermedio, era como una pausa aquí entre el sexto y el séptimo, la séptima trompeta, que vamos a ver el próximo, bueno, en la próxima clase. Pero necesitamos entender, hermanos, darnos cuenta que todo este tipo de cosas se está acercando a pasos agigantados y que en el momento menos esperado, este tipo de cosas las vamos a ver. Ya oímos de guerra, ya oímos de rumores de guerra. Se habla de Rusia con Ucrania, se habla de otros países también en conflictos, se habla de cuestiones de crisis de hambre, se habla de crisis energéticas, se habla de crisis médicas, se habla de tantas cosas en este tiempo. Como digo, si usted y yo nos hubieran dicho que en un día como hoy, la libra de tomate se iba a costar casi $3, no lo hubiéramos creído. Si hace 2 años valía de 99 centavos. Es toda su vida, hermano. O sea, y esto a nosotros a lo mejor tenemos el poder adquisitivo. Hay lugares donde no. Hay lugares donde la gente literalmente se está muriendo de hambre. Está muriendo por falta de medicina. Hay lugares donde, y esto ya está afectando a todas las latitudes, porque decían en un documental que en este momento, en la actualidad, estos días, los dos países que tienen más refugiados en el mundo es Siria y Venezuela. O sea, tanto allá en el Medio Oriente como aquí en Latinoamérica. Entonces, esto está afectando a todo el mundo, hermano. Entonces, tenemos que ver que hay países, por ejemplo, que están cerrando las fronteras para los refugiados. Y hay gente que ya no les importa el dolor de los otros, lo que importa es mi propio bienestar. Entonces, todo esto se va cumpliendo al pie de la letra. Necesitamos estar conscientes de que Dios nos está haciendo un llamado a usted y a mí a vivir de una manera diferente, a vivir en una relación personal con Dios y no a vivir en una religión. Religión cualquiera lo puede tener, pero cuando se en estos juicios, aquellas personas que dicen que son cristianos y no lo son, van a quedar en evidencia. Entonces, Dios quiera que cuando el Señor venga nos encuentre a nosotros realmente listos para recibirlo y que realmente lo que nosotros profesamos como relación con Cristo sea una relación genuina. Vamos a orar. Padre, te alabamos en el nombre de Jesús. Te damos gracias, Señor, por esta noche. Ayúdanos, Señor, a poder mantenernos fieles a ti, Señor. Sabemos que muchas más cosas van a venir, Señor, que a lo mejor lo del COVID sea algo, Señor, pequeño comparado con lo que viene más adelante. Ayúdanos a mantenernos fieles a ti, Señor, a ser conscientes de que, Señor, nosotros no tenemos control de las cosas, que eres tú, Señor. Que, Padre,
los planes, que lo que va a pasar en el mundo ya ha sido establecido por ti, Señor, y nadie lo puede cambiar. Te damos gracias en el nombre de Jesús, Señor, por la fe que tú nos has dado, Señor, por la fe que en ti que nos sostiene, Señor, a cada paso de nuestra vida. Gracias porque nunca nos dejas. Gracias porque en medio de todas las cosas que están sucediendo, dice tu palabra que tú has comenzado la buena obra en nosotros y que la vas a perfeccionar hasta el día de Jesucristo, Señor. Por eso te agradecemos y por eso te bendecimos, Señor, en esta noche. Ponemos todo en tus manos, Señor. Te pedimos que seas tú el que haga las cosas, Señor, en nuestra vida y que nosotros nos mantengamos fieles a cada paso, Señor. Te damos gracias, mi Dios, y te bendecimos. En el nombre de Jesús. Amén. Hay poder, poder sin igual poder en Jesús, quien murió. Hay poder, poder sin igual poder en la sangre que Él vertió. Quieres ser salvo de toda maldad, tan solo hay poder en mi Jesús. Quieres vivir y gozar santidad, tan solo hay poder en Jesús. Hay poder, sí, sin igual poder en Jesús, quien murió. Hay poder, sí, sin igual poder en la sangre que Él vertió. Quieres ser libre de orgullo y pasión, tan solo hay poder en mi Jesús. Quieres vencer toda cruel tentación, tan solo hay